Santo Evangelio del día miércoles 31 de enero de 2024. Este día se celebra la memoria de San Juan Bosco, patrono de los jóvenes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué triste pasaje para nuestro Señor Jesucristo, llegar a su casa y no ser recibido con aquella alegría, con aquella admiración, con aquella fe que los demás poblados lo habían recibido. En este caso, las personas son indiferentes. Se preguntan y se cuestionan el origen de Jesús, de nuestro Señor, y dan por hecho que por conocer a este profeta, que ellos no lo consideraban un profeta, sino uno más de sus habitantes, restaban o cuestionaban la autoridad, el poder, la capacidad de Jesús. Esto nos lleva a pensar de que muchas veces nosotros caemos en ese error también. Cuando vemos a alguien surgir, a alguien que nosotros hemos conocido, muchas veces en lugar de alegrarnos por esa persona, lo comenzamos a cuestionar o empezamos a dudar o empezamos a criticar aquella transformación de aquella persona que nosotros hemos conocido, aquella persona que ha venido desde abajo y se ha esforzado, aquella persona que de repente nadie daba 5 por esa persona y por decirles algo, tenía algún vicio que lo tenía atado y llega un momento que él dice ya no. Entonces hay personas que cuando ven hablar a alguien con un pasado difícil, cuestionan su capacidad. Miramos con ojos humanos. El Señor no es así. El Señor siempre espera de nosotros lo mejor. Por eso me llama poderosamente la atención lo que dice al final del Evangelio. Dice que Jesús, se refiere a Jesús, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Lo que quiere decir que el Señor siempre está abierto, siempre está expectante a que nosotros al final del día tomemos la mejor decisión, tomemos el camino correcto, hagamos caso omiso de lo malo y optemos por lo bueno. El Señor siempre está esperando que nosotros elijamos bien, elijamos por el camino correcto, elijamos por la senda estrecha. Él siempre está esperando que la bondad en nosotros sea mucho más grande que la maldad. Por eso el Señor se extrañaba de la incredulidad de su gente. Lo que me hace pensar de que Él, a pesar de saber que nosotros tenemos la libertad de decidir, Él en su corazón siempre guarda aquella esperanza de que nosotros tomemos la decisión de hacer caso a la razón, al corazón, a lo bueno. Él siempre está esperando algo mejor de nosotros. Porque si no fuésemos títeres, pues el Señor nos deja la libertad.
nos pone dos caminos, el bien, el mal, la vida o la muerte. Somos nosotros los que elegimos dónde vamos a seguir. Si queremos seguir con nuestras actitudes o con la fuerza de su espíritu, tener la voluntad y el firme propósito de decir, hasta aquí llegó esta persona. De hoy en adelante, con la ayuda de Dios, yo me voy a esforzar y voy a ser diferente. Aunque los demás de repente puedan cuestionarnos y decir, no, esa persona no lo va a lograr. No lo va a lograr. El Señor no está pensando de esa manera negativa, está pensando de forma positiva. Y cuando de repente nos equivocamos, se extraña, como dice acá, se extraña, porque Él espera más de nosotros. Y otro factor importante, no hizo ningún milagro, dice el Señor. ¿Por qué no hizo ningún milagro? Sencillamente porque para que se produzca un milagro tiene que haber fe propia o fe de terceros, porque en la Biblia podemos encontrar, como el día de ayer, la gran fe de la hemorroísa, que estuvo pasando esa penalidad, esa enfermedad por 12 años, y ella tenía en su corazón ese deseo y decía en su corazón y en su mente, con solo tocar el borde de su manto, yo voy a quedar sana. Y esa era su fe, y lo logró por su fe. También se han producido milagros en la Santa Escritura y los narra, como cuando 4 personas se pusieron de acuerdo a llevar a aquel paralítico a los pies de Jesús. Y había tanta gente que tuvieron que levantar el techo para meter a esta persona con su camilla donde estaba Jesús. El Señor curó a ese enfermo por la fe de terceros, por la fe de los amigos que lo habían llevado. Entonces, pero los milagros se producen por la fe propia o por la fe de terceros, que corresponde a la oración de intercesión, cuando es la fe de terceros. Que, por ejemplo, una madre está pidiendo, está clamando por un milagro por su hijo, por decir algo, que el hijo esté perdido en vicios. En algún momento el Señor, si es su santa voluntad, va a poder obrar aquel milagro de alguna u otra forma. O cuando es a título personal, la persona está luchando con un defecto, con un problema, y se postra todos los días, se postra, Señor, ayúdame, no puedo con esto, ayúdame. El Señor al ver la insistencia lo cumple ese milagro, lo realiza, pero el factor fe debe de estar implícito en esa acción. El Señor, como muchas veces se ha escuchado y hemos dicho, el Señor es un caballero y Él nunca va a llegar a irrumpir en nuestra vida, en nuestro corazón, para hacer su voluntad, si no le cedemos el señorío a Él, para que Él mande. Que el Señor nos ayude a salir adelante. Buen día, bendiciones.